Regresamos, señores, con la tercera parte del programa y un tema que cobra una importancia sin ninguna duda de primer nivel. El Perú va a ser sede muy pronto aquí en Ica de una reunión internacional que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, pero además contra el tema de riesgo alimenticio, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros nos estamos preguntando es ¿cuál es nuestro nivel? Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque aquí en el programa. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria en nuestro país? Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro panel. Luego yo les voy a contar de algunas cifras que he estado buscando para dárselas a ustedes. El doctor Fernando Urbina se une al grupo. Bienvenido. Buenas noches, estimado Pepe. Buenas noches, televidentes, al panel. Bueno, el tema de la seguridad alimentaria tiene varios puntos de vista. En realidad es garantizarle la disponibilidad de alimentos que sean inocuos, que sean saludables, que estén al alcance y al acceso de nuestra población. Y en realidad eso ocurre en forma relativa. Yo quiero poner una cifra. Creo que vamos a polemizar hoy día. Adelante. O sea, en primer lugar, para que haya una autonomía alimentaria tiene que haber menos dependencia del exterior. Entonces, ¿qué cosa importa el Perú a nivel de alimentos? ¿Cuál es la dependencia que tiene el país? La dependencia que tiene el país está, número uno, en relación al tema del trigo. El trigo tiene un 90% de trigo importado. Maíz amarillo, 60%. Eso sirve para alimentar a los pollos. Y bueno, nuestro país, que era productor de maíz, ahora está importando 60% de lo que consume. Y somos importadores netos de soya y de cebada, 100%. O sea, no producimos ni soya ni cebada. Entonces, quizás el tema más delicado es el tema del trigo y el tema del maíz amarillo, ¿no? Entonces, porque son parte de la canasta básica y de la alimentación de los peruanos. Los peruanos estamos acostumbrados a los fideos, al pan. Entonces, este es un tema que por ahí siempre ha tenido en estos últimos años una tendencia muy creciente de dependencia. A ver, según los organismos internacionales, para los indicadores sobre este tema del hambre y del consumo y de la seguridad alimenticia, algunos indicadores que ellos marcan es el consumo de alimentos como porcentaje de gastos en el hogar. Te marcan la proporción de la población bajo la línea de pobreza mundial, el Producto Bruto Interno per cápita, los aranceles de importación de productos agrícolas que ha mencionado bien el doctor Urbina, y la presencia de alimentos en los programas de protección social. Estos son algunos de los indicadores, digamos, que marca. Y de acuerdo a las cifras internacionales, el Perú no está mal. De acuerdo a las cifras internacionales, reitero. Don Julián. Bueno, podríamos estar peor, pero se han tomado algunas previsiones, digamos, ¿no? Previsiones. Efectivamente, somos dependientes en la importación de trigo, donde más o menos gastamos unos 1.000 millones de dólares al año importando trigo para hacer, entre otras cosas, fideo, pan, etc. De ahí surgió la corriente de que se puede reemplazar el trigo con productos peruanos. Es decir, que hay que crear, como en Colombia, por ejemplo, crearon su propio pan. En el Perú deberíamos crear nuestro propio pan, el pan peruano con productos peruanos. Un día le pregunté a un alto dirigente de Acción Popular, procedente de la selva, cuando hubo justamente una crisis del pan en Lima, una suerte de huelga de los panaderos, y le pregunto, ¿y usted qué va a comer estos días que no hay pan? Ah, me dijo, los selváticos comemos plátanos. Y no va a pasar nada, el mundo va a seguir andando. Por el contrario, vamos a tener una mejor riqueza alimenticia en la parte de potasio. Y así sucesivamente. Creo que en diferentes partes del Perú se pueden crear diferentes panes que puedan reemplazar, por ejemplo, esa cuantiosa importación de trigo. Hay evidentemente gente interesada en hacer negocio con el trigo en el Perú. Por eso es que nosotros comemos pan francés. Sí. Doctor Ibaceta. Bueno, mi primera pregunta es si alguna vez hemos tenido seguridad alimentaria. No. Nosotros hemos sobrevivido según nuestros usos y costumbres, pero en la costa nos han traído usos y costumbres extranjeros.
no se olvide que en la costa, la clase más alta simplemente era comida francesa. ¿Ah? Y el pan y el trigo. En la sierra también. Mientras que en la sierra, su cebadita, su chuño, es decir, la papa deshidratada, su charqui, y a veces era única comida por ahí, ¿no? O su papa con queso. Qué rico. Papa con queso y su choclo por Pero ahí. la dieta andina tiene ahora los componentes de fideo y trigo muy claro, estimado. Es que ahora pues se copian pues, porque yo que vine de la selva, en la selva del pan solamente en el desayuno, Y esto es, ¿ah? Solamente en el desayuno. Y si quería viajar uno tenía que llevar galletas de agua para que no se pudran, porque un pan normal se pudre en un día. Entonces, nuestro pan allá es el plátano verde, y ese sí crece sin deforestar nada. Crece como hierba. En el monte. Tú siembras el plátano y hay mucha agua, y entonces todo el mundo compra plátano verde y se lo come frito, sancochado, Pero como tú la quieras. población de la selva es mucho menor, ¿no? Yo el tema de seguridad alimentaria le pondría otro tema, que es el de la soberanía alimentaria. Porque lo que ha dicho Pepe es cierto. O sea, se cubren determinadas expectativas en relación a las importaciones. Pero esas importaciones nos hacen ser muy dependientes. Es decir, en el momento que tengamos una crisis de balanza de pagos o algún problema, ahí se va a sentir directamente en la canasta familiar. Y otro detalle también. Don Julián dijo algo importante, ¿no? El negocio del trigo. Recordemos a Vladimiro Montesinos. ¿Tú te acuerdas, Pepe, en la salita del CIN? Vladimiro Montesinos y Dionisio Romero, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo el tema del arancel del trigo. Entonces, don Dionisio Romero le ofreció, mira, hagamos una decisión popular, bajémosle el precio al pan y a los fideos, y eso va a ser favorable al gobierno. Entonces, Montesinos acepta y le bajan la tasa de arancel de los impuestos de importaciones al trigo, pero nunca bajó y no se supo más qué ocurrió eso. Hay un Vladivido esto, nadie ha investigado ese tema. sí, claro, en la salita del 5 los muebles de cuero. Pero claro, pues sí, acá hay malas costumbres, porque en granos nosotros siempre hemos sido deficitarios. El único grano que nos preocupa es el arroz, ¿no? Y la cebada se produce en el sur en pequeñas parcelas por las alturas Es de consumo Ayacucho. autofamiliar. Exactamente. Nuestro país, Pepe, tiene una característica, tiene una pirámide muy marcada en la agricultura. Toda la política agraria está yendo hacia la parte agroexportadora, pero como acaba de decir el doctor Ibaceta, la parte de autoconsumo popular, social, comunal, totalmente descuidado. Pero ¿qué nos está faltando entonces, don Julián? Usted que es un aficionado a esto también, porque usted es editor de una revista importante como Agronoticias. Bueno. Pero, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Políticas en ese sentido? Bueno, no se ha hecho en los últimos 20 años investigación y no se ha aplicado nuestras propias tecnologías para aumentar las áreas sembradas con lo que nosotros sabemos, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Se ha avanzado la quinoa hacia la costa y se utiliza pues insecticida en la costa, y por eso que los norteamericanos nos han rechazado unas 200 toneladas de quinoa que tenían insecticida porque se produjo en la costa. La quinoa de la sierra no requiere de por el frío no requiere de insecticidas. Y hay una serie de productos que podemos obtener en los distintos medios ecológicos que tiene el país, desde 0 metros hasta los 4.500 metros. Se pueden cultivar una gran cantidad de productos. Una pregunta a usted que es Sí. de Lunahuana, don Julián. Antes, el mejor payar se comía en Ica. Así El es. mejor payar. Se sigue comiendo, ¿eh? No, ya Sí, no sí, encontré sí, en los restaurantes el mejor payar y se produce cada vez menos. ¿Por qué? Bueno, ahora están sembrando uvas que son más rentables, ¿no? El Perú es uno de los grandes exportadores de uvas de mesa, por ejemplo. Y el payar seguramente por hectárea no deja la misma cantidad de ingresos que deja una hectárea de uvas. Pero no se ha replicado el sembrío de payar en ningún otro lado. Debió, digamos, ampliarse las áreas de sembrío de Pero payares y otros, ¿no? Nuestra economía agraria se ha capitalizado, Pepe, eso es muy importante. O sea, acá hay un fenómeno importante que no se estudia suficientemente.
El tema del payar, por ejemplo, el payar vale, si no me equivoco, 10 a 12 soles un kilo. O sea, no estamos hablando de... Es un producto caro. Es un producto caro, o sea, que genera rentabilidad y también compite. Yo creo que el tema no lo veo tanto por ahí porque yo reitero, hay una rentabilidad agraria. Lo que no hay es las mismas oportunidades para los sectores agrarios. O sea, los sectores agrarios, por ejemplo, yo tengo aquí una estadística, el 76% tiene menos de 3 hectáreas, o sea, pequeña agricultura. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el gobierno hacia ese pequeño sector? 76% El 76%, el porcentaje de unidades agropecuarias. Acá tengo la estadística de un censo del INEI del 2011. Entonces, ¿por qué ha ocurrido eso también? Hay que recordar, ha habido una fragmentación que fue producto de un cooperativismo que fracasó y en la época de Belaúnde vino toda una parcelación importante. Entonces tenemos, mira, dos sectores olvidados, un sector fragmentado y un sector comunal. El sector comunal no recibe ninguna atención del Estado, Pepe. Hace casi 2 décadas había un Instituto Nacional de Comunidades Campesinas. Ese Instituto Nacional lo desapareció Fujimori. O sea, funcionó, me acuerdo, había un agrarista, Héctor Valer Pinto, quien saludo, un gran profesional, Guillermo Figalo, una de las luminarias que tuvimos en el derecho agrario. Pero el sector comunal no tiene representación. Lo último, recuerdo, hubo un evento que se llamaba el Rimanacui, que era el buscar el diálogo y se le hacía un subsidio directo, pero en realidad necesitamos palanquear, potencializar 2 cosas en el sector agrario, las juntas de usuarios y las empresas comunales, las comunidades campesinas. Pero eso ya que mencionaste al doctor Figalo, que nos enseñó Derecho Agrario, creo que a todos. En el tiempo de Velasco, no todo es malo ni todo es bueno tampoco en cada gobierno, ¿no? Siempre tocamos lo malo y no vemos lo bueno. Desaparecieron las comunidades campesinas y se crearon las famosas sociedades agrícolas de interés social, las SAIS, y uno de sus paradigmas fue la SAIS Tupac Amaru. Claro. ¿Ya? Con eso eliminaban también las confrontaciones sociológicas, Las asociaban. antropológicas, por etnia, por historia, porque siempre estaban colisionando, ¿no? Recuerdan Hondores, creo, se paraban peleando En Junín. con otra comunidad. Entonces, al crearse la Sociedad Agrícola de Interés Social, se extendía el área de cultivo comunal, pero dejaba de ser comunal porque las tierras comunales pertenecen a sociedades primitivas. Entonces nosotros no hemos desarrollado antropológicamente nada. No comparto esa tesis, ¿sabes? Porque hay áreas de Puna que efectivamente compartían varias comunidades. Pero ¿qué ocurre? Cuando se la titula una, entonces la otra que compartían un uso compartido. O sea, acá hay una figura del derecho consuetudinario que no se ha regulado. O sea, cómo comunidades campesinas de diversas índoles respetaban y compartían un área. Pero ese no es el tema de fondo, ¿no? O sea, el tema de fondo es que tenemos un Estado que está totalmente ausente en este sector agrario. Sí, pero ¿cómo va a estar presente si no es económicamente productivo? Porque Alan García, ¿qué prometió en su gobierno? La sierra exportadora. Pero la sierra exportadora no va porque hay una atomización de parcelas. Para que haya una sierra exportadora tiene que haber una sierra productora. Entonces Sí, yo creo que ahí pero- se dieron un salto al vacío. Pero ¿y la tecnología? ¿Cómo vas a De implantar eso se tecnología y la cantidad de cultivos, la uniformidad Compara la de economía cultivo? agraria nuestra con la economía europea, la norteamericana, la argentina, totalmente industrializada. Muy bien. Los periodistas sabemos escuchar, así que a mí me encanta ver este tipo de polémicas. Vamos con una llamada telefónica y regresamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ese digno panel. Mire usted, la agricultura en nuestro país ha venido a menos porque los presidentes no les ha importado, no les han dado importancia. Imagínense que desde la época de Fujimori, con la constitución que hizo, hay 2 artículos que se dedican a la agricultura, 2, nada más. Pero sí se han dedicado a la minería. Se han dedicado a la minería para quitarle el agua a la agricultura. Ok, le Ahora. agradezco. Gracias. Buen dato el que usted nos ha proporcionado. ¿Ah? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llamo desde el RIMA. Quisiera opinar sobre el tema. Adelante, lo escuchamos. Más que todo sobre la seguridad alimentaria. En la actualidad, la globalización, los avances tecnológicos hacen que los alimentos sean transgénicos y eso es un riesgo muy, pero muy, muy grande para la salud de cada una de las personas, ¿no? Felicito al programa por tocar este tipo de temas. Y bueno, también el uso de pesticidas, insecticidas,
hace que las diferentes hortalizas, verduras, frutas, etcétera, que nosotros consumimos, muten de tal manera que nos hagan daño. Y la OMS, con el nuevo aviso, o el nuevo comunicado que ha dicho, luego se ha rectificado, pero tenemos que nosotros tener en cuenta que también que nuestro propio consumo de diversas cosas nos hacen mal en cierta medida, ¿no? Muchísimas gracias. Por tu voz, escucho que eres una persona joven, ¿no? Así es, sí, tengo 22 años. 22 años, te felicito, tienes las cosas bastante claras, muy amable, gracias por tu llamada telefónica. Sí, gracias. Gracias, nos ha planteado un tema que además es importante, por este tema estamos descuidando lo de los transgénicos, estamos cuidando muchas de estas cosas también. Sí. Importante la llamada a este joven de 22 años. Yanira, unos mensajes y regresamos con el panel. Exactamente, nos llegan diversos comentarios también de este tema. Carmen Espinosa opina y nos dice que más del 23% de la población económicamente activa está en la agricultura y el gobierno debería dar mayor impulso a la alimentación. María Pajuelo también tiene una opinión, ella nos dice que la agricultura está muy descuidada, todos los gobiernos han hecho muy poco por el sector, se priorizan más las exportaciones agrícolas. Muchas gracias, Yani. Don Julián, hay algo que me preocupa, y no sé si comparte usted conmigo o no, pero yo los escucho aquí en el panel a ustedes decir, por ejemplo, el tema de los pallares sí se descuidó por el consumo de uvas, no consumimos el maíz, el arroz que podemos producir en la selva no producimos lo suficiente, lo traemos de Uruguay, decían el otro día. No hay una direccionalidad frente a esto, ¿no? Nadie nos conduce, de verdad parece que el señor presidente está manejando una combi usada. Efectivamente, no hay lo que se llama la concertación de la producción, no se concerta. De tal manera que de repente en cierto momento vamos a producir ciertos excesos, como ha habido en el pasado, ciertos excesos de determinado producto y los precios se van al suelo. ¿Como la quinoa? No, el caso del tomate, por ejemplo. En cierto momento de nuestra historia se produjo excesivamente tomate y tuvo que dejarse los tomates que se quedaran en el campo porque no alcanzaban para pagar el transporte. Igual ocurrió con la papa. Sí, pero permítame expresarle un tema que ya que estamos cerca del fenómeno del Niño. Para muchos técnicos y científicos el fenómeno del Niño debería ser una bendición y no una maldición. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño trae abundante agua, trae una alteración climática y trae oportunidades. Vea, la investigación arqueológica ha determinado que en el centro del desierto de Sechura, cada vez que ocurre el fenómeno del Niño, allí se forma un lago de 70 kilómetros cuadrados. 70 kilómetros cuadrados en octubre, y cuando pasa el Niño, o sea, pasa el verano, llega a 240 kilómetros de tamaño. Esta agua que hay en ese desierto tiene 0.2% de salinidad. En consecuencia, es agua dulce. Y ahí se juntan aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de agua en esa zona. Es el lago más grande después del lago Titicaca. ¿Cuánto de eso saben los estudiantes? ¿Cuánto de eso saben los políticos? No se ha informado, pero sería bueno que leyeran, por ejemplo, los artículos del señor Jaime Deza Rivasplata, de la Universidad Alas Peruanas. Él ha hecho la investigación y se ha demostrado plenamente la existencia de ese lago que se llama Lago Salinas, que además es alimentado por algunos ríos, entre ellos el río La Leche. Tiene el nombre de la playa de las Salinas, ¿no? Una playa de las Salinas. Sí, lo que dice don Julián es cierto, ¿no? O sea, los incas utilizaban una técnica de irrigación que buscaban que un río se desbordara sobre una zona amplia. Entonces, se inundaba y se percolaba, ¿no? Eso es muy cierto y saludo al doctor Deza, que es un magnífico investigador. Yo quería ponerte una cifra, mira. Tengo unas cifras acá que son de verdad de lo más trágico y doloroso para nuestro país. Dice, la desnutrición crónica infantil bordea el 18%. La prevalencia de anemia en menores de 5 años, 33%. Y el déficit calórico, 29%. O sea, una política de seguridad alimentaria necesita tener dos componentes importantes, en mi opinión. La soberanía, es decir, no estar dependiendo de importaciones, porque si no, no es política nacional,
y segundo, el aspecto nutricional. O sea, esos dos componentes tienen que tener una política de seguridad alimentaria. Los peruanos, hay 4,5 millones de personas en el sector rural que están catalogados en el mapa de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria del 2012, tengo esa información, en muy alta y alta vulnerabilidad. La cifra es fuerte. Vamos con unas llamadas telefónicas rápidamente. Venimos con el doctor Ibaceta y sus mensajes también. Hola, buenas noches. Quiero participar en la distrito mágico llamada provincia de Groa, Apurímac. Adelante, desde Apurímac, es un gusto. El riesgo alimentario, los gobiernos han dado el asistencialismo al campo, el Pensión 65, programa junto, y reparten productos, aceite, azúcar, todo. Entonces, las chacras, los terrenos están abandonados por recibir el programa junto. Y Pensión 65 se dedica al alcoholismo y está abandonando todos los terrenos. Okay. Los gobiernos tienen la culpa, Muy bien. ese asistencialismo para que abandonen todos los terrenos y no producen. Ok, le agradezco su llamada desde Apurímac, muy amable, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Buenas noches, habla Roger Quevedo. Adelante. Molina. Le preguntaba, ¿por qué el Estado no aplica investigación tecnológica para producir proteína de la anchoveta para el consumo humano? Qué buen tema. En lugar de que la explotación de este recurso lo haga embarcaciones gigantes de 400 o 600 toneladas que pertenecen a empresas o capitales extranjeros o ricos del Perú. Esta tecnología, si se llega a perfeccionarse, solucionaría el problema del hambre en el Perú y también en el África. Muy bien, gracias por su llamada, qué importante la diversidad en los mares. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, amigo. Mire, quería dar algunos alcances, ¿no? Unos puntos quizás para que el panel lo trate. Primero, la agricultura, ¿no? ¿Por qué no se avanzó en la agricultura? ¿No? Porque políticamente de repente no da réditos a los gobiernos de turno, ¿no? Entonces es un sector que está relegado cuando en otros países del mundo es el se puede decir el negocio top, ¿no? de la seguridad alimentaria. Otro, en el Perú insiste en riesgo la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la mano de obra cada vez es más escasa en el campo. Se pierden miles de toneladas de diferentes cultivos al momento de la cosecha. No hay mano de obra y no hay tecnologías que nos puedan permitir superar ese problema o atenuar ese problema. ¿Por qué? Porque el Instituto de Investigación que tenemos ni siquiera tiene un plan estratégico. Entonces, ¿qué pretendemos si no tiene un plan estratégico? Ahorita en estos tiempos ninguna institución pública o privada puede ser viable sin un plan estratégico. Muy bien, qué importante lo que usted nos dice. Gracias por su llamada, sin ninguna duda. La gran mayoría han sido llamadas enriquecedoras para esta parte del programa. Yanina tiene unos mensajes. Adelante, Yani. Sí, es Pepe, nos llegan muchos comentarios. Alonso Tobar nos dice que hay países que no tienen extensas tierras agrícolas que posee el Perú, pero tienen una seguridad envidiable que nos venden sus productos. César Cárdenas también tiene otra opinión. Él nos dice que la agricultura es vital para el desarrollo de los pueblos. Aquí se debe limitar la importación de productos que compiten con nuestros alimentos perecibles. Doctor Ibaceta. Un negocio que no acabo de entenderlo bien. Todos los productos, todo el arroz de calidad, de las mejores marcas, está en manos ahora de empresarios brasileños, ¿no? Por ponerte el costeño, el arroz que pertenecía al Grupo Romero, todo se lo han comprado y ahora lo producen los brasileños. El Grupo Romero se ha dedicado a la soya, pero la soya se produce en Brasil. Entonces no entiendo. Al revés, la cosa. No entiendo el asunto, ¿no? El otro tema sobre el que hay que reflexionar es por qué seguimos con las políticas de tener que dar alimentos y no hemos desarrollado ni tecnología de riego, ni tecnología de sembrío, ni tecnología de crecimiento y de control, ni le hemos asegurado al agricultor una ganancia razonable. Basta un clac y quebró el agricultor y es el que menos gana en la cadena de producción, hasta la comercialización. Arequipa ha perdido su campiña y yo lo he visto eso, porque no podían pagar y los bancos fueron remate y el mirador de Sachaca no mira campiñas, ya mira urbanizaciones, pero entonces mira que el tema esto de dar alimentos comenzó con la Alianza para el Progreso.
no el partido ese, sino de La propuesta de Kennedy. La propuesta de Kennedy. Sí. Y nos hemos acostumbrado a seguir dando alimentos, pero no hemos hecho nada por producirlo y por fortalecernos en la producción de alimentos, sino al champazo. Sí, pues, no, por eso decía, no hay una direccionalidad, ¿no? Sí, nuestros televidentes han señalado varias cosas importantísimas, qué bárbaro. Sinceramente que uno aprende. Primer tema, el tema del agro en la Constitución. Es cierto, hay 2 artículos que señalan que el agro tiene una preferencia, mira, o sea, constitucionalmente hay una prioridad para poner énfasis a las actividades agrarias, es decir, tutelarlas, financiarlas, protegerlas. O sea que ese artículo no se cumple. Segundo, para que considerar la propiedad agraria una propiedad diferente, no una propiedad decimonónica, absoluta, no, sino una propiedad con función social. ¿Ya? Esos detalles. El tema de la biodiversidad es una fortaleza de nuestro agro, total, ¿no? Y bueno, sinceramente que, reitero... Este tema tiene para mucho. Sí. Los productos que consumen los niños en todo el país, en su mayor parte son productos importados. Ya vienen enlatados o vienen en plástico, porque a los alcaldes les resulta favorable para ellos, seguramente por alguna comisión, adquirir productos importados para la alimentación de los niños, cuando acaba de decir un televidente que ¿por qué no explotamos, por ejemplo, la anchoveta? Sí. Pero no solamente es el caso de la anchoveta, que tenemos en abundancia. 20 segundos, mi querido Julián. Tenemos 1.200 especies marinas, además de las algas, de las que nadie ha hablado, ni nadie habla, las algas marinas. Y en la sierra se llaman el cuyuro, por ejemplo. ¿Cómo vamos a exportar lo poco nutritivo que tenemos que es la pesca? Muy bien, señores, tenemos que irnos, lamentablemente, porque este tema está delicioso. No solamente provoca comerlo, sino es un tema muy rico y que tiene mucho para conversar y debatir. Gracias por haber estado con nosotros. Regresamos mañana con más Diario del Pueblo. Permiso. Lucha con firmeza.